no la utilice, ¿no? El siguiente nomás fue el de Cara hablando de esa ley. La corte que solucionó con la forma. Bueno, se pueden nomás. Lo luce porque se agarre. Qué chévere. Garrillo. Garrillo. Buenos días, profesor. Buenos días, señorita. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Román. Yo de Zenón, ¿no? Sí, José Zenón Román Moreno. Muy bien. Tu tarea has hecho, ¿no? Todavía sí la has presentado. Ayer se lo he enviado, profe, como usted dijo. ¿Ah? Ya la revisé. Está bien, ¿no? Sí. No hay ¿Está bien problema. mi tarea lo que le envié? ¿Ah? ¿Cómo ¿Está dice? bien cómo le envié? Sí, está bien, está Profesor, bien. yo también se lo envié. ¿Le llegó? Ya tengo las tareas, ya las revisé ya. No hay problema. Ay, ay, ay. No, tu turismo sale 2 días. ¿Los sobres?
Buenos días. Tengo que llevar un papel en la mesa. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profesor. Profesor, le quería decirle que tengo un amigo en la sala de espera, de que no le ha dejado entrar. ¿Perdón? Magno. Ya, el alumno Cosco, Sí, profesor, yo estoy. Cosco Rebata, Presente. no pongas ese icono, te elimino, te retiro de la clase. Profesor, ¿Correcto? Te sí. estoy hablando. Sí, ¿Ya? Por favor. ya. A la próxima te retiramos de la clase. No pongas iconos que no son relacionados con alumnos, por favor, ¿ya? Ya. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profe. Apaguen su micro, por favor, los que lo tienen prendido, ¿ya? Cosco Romero, tu micro. Ya, somos los que somos. Somos, en este momento, la gran mayoría está enlazado a la clase. Vamos a plantear una primera observación, ¿ya? Se les ha dicho bien claro que las tareas se deben presentar los días miércoles,
miércoles, está grabado eso, de 5 de la tarde a 9 de la noche, ¿correcto? Por una sencilla razón, porque es evidente que el profesor tiene una, digamos, agenda, no solamente con ustedes, ¿no? Yo también dicto en otras aulas y también enseño en otros lugares, y obviamente el correo tiene que estar ordenado para revisar sus tareas. Yo me concentro en revisar tareas de primer y segundo año en Saco Oliveros los días miércoles de 5 a 9. Normalmente lo hago a las 9 de la noche cuando ya tengo todas las tareas acumuladas, lo revisamos y lo pasamos ya al registro. Los que presentan su tarea fuera de ese horario, o sea, cualquier día que no sea miércoles y cualquier hora que no sea de 5 a 9, no se las reviso. Así la vuelvan a mandar, no se les va a revisar, por una razón, para que ustedes se puedan ordenar. Y también al profesor le simplifican su trabajo, ¿ya? Le van a simplificar su trabajo y eso permitirá, pues, tener una mejor, digamos, relación con ustedes y sean evaluados correctamente, ¿ya? Esa sería entonces la primera observación, ¿ya? Hay un alumno, bueno, no vamos a decir quién es, que ha mandado la tarea a la 1 de la mañana, ¿ya? Obviamente a la 1 de la mañana el profesor no va a estar levantándose para poder revisar la tarea, pues, ¿no? Se supone que las tareas no hay que acumularlas, hay que revisarlas, bajarlas del correo para poderlas evaluar, ¿ya? El alumno que lo hace en esas horas también vamos a darle un puntaje menor, ¿ya? Porque al final el perjudicado es el profesor, el maestro, ¿ya? Entonces, buenos días, muchachos. Vamos a trabajar hoy día un tema que se denomina la patria potestad, ¿ya? Es un tema que ustedes como muchachos que están en una edad, pues, muy determinante, ¿no? Para plantear, digamos, el ingreso, ¿no? A la vida social, ¿no? Van a tener que conocer. Hoy día vamos a hablar sobre los derechos y las obligaciones que tienen los padres, ¿ya? Vamos a hablar sobre el problema de alimentos, vamos a hablar sobre la manutención, la custodia de los hijos, pero todo evidentemente está encadenado, todo evidentemente está relacionado. Entonces, como siempre vamos a hacer todas las clases, los primeros 10 minutos es para hacer una especie de evaluación, ¿ya? La evaluación con nota. Acá tenemos, miren, tenemos el registro, ¿ya? La evaluación con nota, y esa evaluación luego puede ser subsanada cuando tú participes a la hora que demos la chance de participar con algunas preguntas, ¿ya? A ver, empezamos con el alumno Dávila Berrocal. Prenda su micrófono, por favor. Dávila Berrocal. Presente, profe. Ya, buenos días. A ver, hijo. La semana pasada tratamos un tema llamado la relación paterno-filial, ¿te acuerdas? Donde habíamos mencionado que existían 4 tipos de primogénitos, como se le dice comúnmente a los hijos. ¿Cuántos tipos de hijos se conocen? Hola, Giancarlo. Dame las 4 formas en que el Código Civil, ¿no?, divide a los hijos en el Perú, o los clasifica. Ya, muy bien. En hijos por sangre y por derechos. Hijos por sangre. ¿Puedo decir yo, por favor? A ver, Yo, José Ramón. hijo por sangre no es el término hijo, ¿ya? A ver, Yo puedo no hay hacer. problema. A ver, profe. un ratito. A ver, Román. Son 4, profe. Ya, Hijo a ver, hijo, ¿cuáles son? patrimonial, hijo No extrapatrimonial, no hay problema. hijo alimenticio y hijo adoptivo. Muy bien, o sea, hay hijos matrimoniales, hay hijos extramatrimoniales, hay hijos que nace dentro del alimentistas matrimonio, profe. y los hijos adoptados, ¿no? Obviamente, los que tienen más predominancia son los 2 primeros, ¿no? Tanto los hijos matrimoniales como los hijos extramatrimoniales, ¿verdad? Porque el alimentista y el hijo adoptado ya son categorías un poco más complicadas, ¿no? Evidentemente. A ver, está bien, hijo, está bien, perfecto, no hay problema. Ya vamos anotando los puntajes que vamos dando al alumno Román. Muy bien. A ver, vamos a un alumno, a ver, del local de Barranco. A ver, Chávez Gómez, Carlos del Piero.
Chávez Gómez, Carlos del Piero. Chávez. Has entrado a sala, pero no has... ¿Tienes micro? ¿Problemas con el micro? Chávez Gómez, estamos evaluando. ¿Quién es Valdivia García? Valdivia García. Profesor, sí, dígame. Buenos días, se saluda primero. Buenos días, profesor. A ver, hijo, dime. ¿Cómo defines el hijo matrimonial? Porque ahora que veamos la parte potestad, vamos a incidir en ese aspecto nuevamente. ¿A qué llamamos Es hijos aquel hijo matrimoniales? es aquel hijo que se tiene dentro del matrimonio. Creo que era dentro del plazo de 90 días. Ya, muy bien, tienes la idea. Eso, o sea, yo no quiero, muchachos, escuchen 9. bien, que seamos memoristas, que seamos paporreteros. Es más, si tienes ahí la información a tu lado, léela, no hay ningún problema. Yo no busco memoria, busco cognitivo, ya, busco razonamiento. Eso es lo que vamos a trabajar hoy día. Yo también me estoy ayudando, yo no me sé sus nombres, acá los tengo, ¿verdad? Entonces, igualito, ya, claro, tiene razón el joven cuando afirma que son los hijos que han nacido, pero también han sido concebidos dentro del matrimonio, o también en los primeros 300 días de haber sido disuelto, ¿verdad? Muy bien, muy bien. A ver, Alcócer, Yamile. Alcócer, Yamile. Prende tu micro. Sí, profesor, buenos días. Buenos días, así debe ser siempre. Buenos días, ¿ya? Buenos días, profesor. Buenos días, maestro. No hay ningún problema, siempre, ¿ya? A ver, Yamile, dime. ¿A quiénes se llaman hijos extramatrimoniales? La semana pasada lo hemos visto en el cuadro, ¿no? Hemos trabajado más de una hora ese tema. ¿A quiénes llamamos hijos extramatrimoniales? Un momento, por favor. ¿Perdón? Él le dijo que fuera un Ya, rato. gracias. A ver, Capillo, Madera, Ariana. Profesor, buenos días. Buenos días, Dígame. así tiene que ser en Wando, más rapidito, ¿ya? A ver, dame tu opinión. ¿Hijos extramatrimoniales, a quiénes se llaman? Son los que no fueron concebidos dentro del matrimonio. Los que no O sea, fueron que fueron concebidos ni nacidos dentro Ajá, del que matrimonio. fueron concebidos después de los 300 días del Muy plazo, ¿no? bien. Caramba, qué bien, te felicito, amiguita. O sea, claro, estamos hablando de una relación extramatrimonial o de repente los padres, ¿no? Viven juntos, pero no se han casado, ¿no? O sea, hay casos en que los padres no se casan, solamente conviven. La categoría son hijos extramatrimoniales. Dime, a ver, tú misma, te pongo 20 si me respondes esto, a ver. ¿Es obligatorio mencionar que uno está casado cuando inscribe a un hijo? No. No es obligatorio. Esa norma existe desde el año 2002, ¿ya? Desde hace 18 años. Ajá. Y ahora también hay una nueva norma que ha salido el año 2017, bueno, no tan nueva, ya son 3 años, por la cual, si por ejemplo, a ver, imagínate que una señora engañó a su esposo, ¿no? Tiene una pareja fuera del matrimonio. Y con esa pareja tiene un hijo, ¿no? La señora tranquilamente le puede dar el apellido de la pareja actual que tiene, no hay ningún problema. Y ese señor con el cual ella engañó al esposo puede tranquilamente reconocer a su hijo. Claro, obviamente ahí habrá una causal de divorcio, ¿no? Porque si la señora engañó al marido y tiene un hijo con otro hombre, ha cometido una causal que se llama adulterio. Por eso el adulterio no está penado en el Perú, solamente es una causal de separación. ¿Estamos de acuerdo? Así que esa posibilidad es real, pues cuando existe de por medio la relación extramatrimonial, ¿ya? A ver, muy bien, ¿ah? Tienes 20 hijitos, no hay problema. Gracias. A ver, ¿quién es Guanasca Santa Cruz?
Guanasca, Santa Profesor, Cruz. buenos días. Tú eres Buenos Johan días, Sebastián, profesor. ¿verdad? Joan, profesor. Johan Sebastián. Sí. A ver, Johan Sebastián, a ver, la pregunta es bien fácil. ¿Te acuerdas quiénes son hijos alimentistas? Sí, profe, son los hijos que han sido reconocidos por el padre, que sabe que no es el genético, el Que no es el padre progenitor. biológico. Él se sabe que no es el padre biológico, pero lo ha reconocido, ¿no? Claro, muy Ujú. bien. Y el hijo alimentista obviamente tiene el derecho de recibir una pensión de alimentos, una manutención, hasta que tenga los Hasta los 18 años, 18. ¿no? Qué bien, qué bien. Bueno, Ujú. entonces, Sebastián, perfecto, tienes aprobación. Ya, en la segunda parte vamos a seguir interactuando y ahí vamos a desarrollar ya pues el esquema apropiado para el tema, ¿ya? Vamos a compartir nuestra pantallita, ¿ya? A ver qué relación vamos a tener en primer lugar, ¿ya? A ver, vamos a una idea, ¿ya? A una idea determinante, ¿no? En relación, pues, a la patria potestad. Pero primero vamos a trabajar el parentesco. ¿Por qué voy a hacer primero el parentesco? Para que ustedes puedan tener una idea de los términos relacionados, pues, con la función, digamos, conyugal, ¿no? Con la función, evidentemente, relacionada con los parientes, ¿no? Los parientes. A ver, por si acaso, muchachos, hay alumnos que ingresan a la reunión, ingresan a la clase y luego se retiran, ¿ya? Por favor, esos alumnos no se vuelven a admitir, ¿ya? Veamos a ver. Mire, ahí, por ejemplo, señalamos claramente lo que representa la teoría del parentesco, ¿ya? En primer lugar, parentesco viene del latín parens, que significa parir. Claro, es una palabra que suena un poquito, digamos, muy violenta, muy intensa, pero es el término adecuado, ¿no? El término parir involucra tanto a la madre con el hijo y evidentemente al padre, ¿no? Entonces, hay una primera conexión, digamos, reproductiva en la comunidad familiar. Entonces, el parentesco se define así: es el vínculo o la conexión de la comunidad familiar, ¿ya? Es la conexión que existe en razón de la naturaleza, en razón del matrimonio o también por la adopción. ¿Estamos de acuerdo? Hay tres orígenes para el parentesco. Hay parentesco, observen el esquema, consanguíneo, ¿no? Está arriba. Este de acá es el parentesco más importante. Luego viene el parentesco por afinidad, que es derivado del matrimonio. Y luego viene el de menor importancia, el que casi no hay en el Perú, apenas 100 casos al año, ¿no? Porque es muy difícil adoptar en el Perú, es un proceso muy oneroso en tiempo y en dinero, ¿no? Es mucha burocracia, ¿no? Entonces los parentescos tienen esos tres mecanismos, ¿ya? Parentesco por consanguinidad, parentesco por afinidad y el parentesco civil, ¿ya? Bueno, por si acaso, hay algunos colegios, hay algunas instituciones en donde, y algunos libros también, en donde, por ejemplo, se menciona el parentesco espiritual, ¿ya? Por si acaso, ese parentesco, si tú quieres, lo puedes mencionar, no hay ningún problema, pero legalmente no está reconocido, ¿no? Legalmente no existe. Profesor, ¿es el ningún tipo padrino de y madrina? parentesco. Dime. Padrino y madrina es, ¿no? Creo. Claro, muy bien, Álvaro. Sería básicamente, Nota, por profesor, ejemplo, nota. el sacramento, ¿no? Participación. Lo que se deriva Sí. del sacramento. Puede ser, por ejemplo, el padrino, ¿no? Tú tienes un padrino de Sí. bautizo, por ejemplo, ¿no? Tú eres su ahijado. Sí, ya me Tu bauticé, papá profe. con él van a ser compadres, ¿no? O madres, Sí. etcétera. ¿Puedes apagar tu micro, hijo? Ya. Ponte silencio, ¿ya? Gracias. Pero está bien, ya, cuando yo diga participen, ahí prende su micro y nos interactuamos y le ponemos su nota, ¿ya? Bueno, entonces ese parentesco espiritual, repito, no existe, ¿ya? Solamente conocemos tres. A ver, vamos a empezar con el parentesco consanguíneo, ¿no? ¿Qué representa este parentesco que es de repente el más importante? Dice que se produce entre aquellas personas que salen de la misma generación, o sea, descendencia permanente, o también salen del mismo tronco. Ahora ustedes se preguntarán, maestro, pero ¿qué significa el tronco? ¿No? Porque a veces esa palabra
¿con qué la estamos relacionando? Bueno, el tronco viene a ser el pariente común entre otros parientes, ¿no? Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar del árbol genealógico, ¿no? Todos tenemos un árbol genealógico. Ese árbol tiene una base. ¿Cómo se le llama a la base de un árbol? Se le llama tronco. Y de ese tronco vienen las ramas, ¿no es cierto? La rama ascendente, la rama descendente. Por ejemplo, a ver, ustedes tienen a sus tíos, ¿no es cierto? Los tíos son los hermanos de sus padres. Obviamente, el hijo de tu tío, para ti, va a ser tu primo. Entonces, los primos van a tener un tronco que van a ser los abuelos, ¿ya? Los abuelos vienen a ser los parientes comunes que se derivan hacia otros parientes, ¿ya? Y así se va definiendo, evidentemente, las diversas generaciones. Bueno, ¿quiénes son parientes consanguíneos? Por ejemplo, los padres y los hijos, ¿no? Obviamente, porque hay una descendencia. Tú y tus hermanos, si los tienes, ¿no? Son parientes consanguíneos. Profesor, por ahí de repente alguno dirá, yo soy hijo único, ¿no? Hasta el momento no tengo hermanos. Obviamente, si no tienes hermanos, jamás vas a tener un sobrino, ¿no es cierto? De repente tendrás un sobrino ya de una quinta generación cuando tengas un primo que tenga un hijo. Pero directamente, para que haya una tercera, digamos, generación, en este caso el sobrino y el tío no existiría, ¿ya? Por eso la consanguinidad es un parentesco natural. Nunca digas que llevan la misma sangre, ¿ya? Esa palabra nunca se debe utilizar, ¿ya? Bueno, veamos entonces qué conceptos están asociados a la consanguinidad. Hay 3 conceptos que son claves, ¿ya? Va a estar la línea, va a estar, a ver, dime, Román. Podría ser una, ¿cómo se llama? Puedo decirle una cosa ese del parentesco, patria potestad. A los niños en la patria potestad se le llama pupilos, y a los niños se quedan con el mayor de edad se llama tutor. No, hijo, en la patria potestad no se usan esos términos, ¿no? En la patria potestad se relacionan padres con hijos. ¿Me dejo entender? Ahora, si los hijos evidentemente ya no están bajo la patria potestad, de repente los padres mueren, ¿no? O se han ido a prisión, por ejemplo, ahí se nombra un tutor, ¿ya? Ahí se habla de tutela, ¿ya? Eso vamos a estudiar la próxima semana. Profesor. La otra semana te voy a enseñar lo que es la tutela y la curatela, ¿ya? Pero todavía no, tranquilo, sereno, papá, ¿ya? Vamos primero a hacer lo que es el parentesco, ¿ya? A ver, se habla de la línea, se habla del grado y se habla del tronco. Bueno, ¿cuál es la diferencia en esos conceptos? La línea viene a representar la sucesión ordenada entre los parientes. De un pariente a otro hay una consecución, ¿verdad? Unos tras otros se llama la línea, ¿ya? Por ejemplo, tú y tu abuelo, la mayoría de ustedes tienen abuelos vivos por la edad que tienen, tú y tu abuelo están relacionados en una línea recta, ¿no? Una línea recta. El grado viene a ser la distancia que separa a las generaciones, ¿no es cierto? Una generación tras otra va a generar una distancia. Esa distancia se llama grado de parentesco. Por ejemplo, tú eres la primera generación para tus padres. Eres la segunda generación para tus abuelos, porque tu abuelo es el padre de tu padre o el padre de tu madre, ¿verdad? Tú en realidad tienes 4 abuelos. Entonces, el grado viene a representar la distancia. Y finalmente el tronco viene a ser el ascendiente común que hay entre los parientes, ¿ya? De un pariente a otro siempre habrá un enlace. A esa persona se le conoce como el tronco, ¿ya? A ver, más o menos para que por ahí podamos analizar, vamos a definir los grados en la línea recta, ¿ya? ¿Quiénes tienen el primer grado en la línea recta? Serían los padres y los hijos, porque es la primera descendencia. La segunda descendencia sería entre abuelos y nietos, por eso se dice segundo grado, ¿no es cierto? El tercer grado se va a producir por acá entre bisabuelos con los bisnietos, ¿verdad? Y el cuarto grado se va a producir entre tatarabuelos con tataranietos. Ahora, no existe quinto grado, no existe sexto grado, porque la teoría jurídica solamente explica a los que están vivos, ¿ya? Evidentemente nosotros tenemos, pues, nuestros ascendientes, ¿no? Imagínate desde qué momento de la historia, ¿no? Pero es evidente, pues, que no viven. Lo máximo que podemos llegar a tener
son tatarabuelos, ¿no? Claro, porque ustedes, por ejemplo, a ver, vamos a preguntar a ver si por ahí funciona. Valverde Maricielo, ¿estás ahí? Valverde. Gracias. Profesor, dígame. Allá, a ver, Valverde, Maricielo, buenos días. Buenos días, profesor. Ya, ¿tienes abuelos? Sí. Sí, están vivos tus abuelos, la mayoría, ¿no es cierto? Ya, Sí, bisabuelos, uno está ¿conoces muerto, algún está en el bisabuelo? cielo. No, a ninguno. A ninguno, es más difícil, ¿no? Obviamente tatarabuelos es más complicado, pero hay gente que tiene hay gente que tiene tataranietos, ¿no? Hace poco un señor, esto fue en febrero, esto fue en Cajamarca, en Cutervo, un señor cumplió 105 años, creo que es el hombre más viejo del país, y lo celebró en compañía de sus 4 hijos, de sus 20 nietos, de sus 62 bisnietos y casi 100 tataranietos. O sea, prácticamente su fiesta fue en un coliseo, ¿no? Hay esa posibilidad de que los tataranietos puedan vivir, pero ya la edad pues hace que sea poco probable, ¿no? Es evidente, ¿ya? Así que de ahora en adelante ustedes, por ejemplo, Maricielo, cuando veas a tu abuelo, lo vas a saludar de esta manera. Le vas a decir, hola, pariente por consanguinidad. Mira, está bonito. Hola, pariente por consanguinidad. Línea recta, segundo grado. ¿Ya? ¿A quién te estás saludando? A tu abuelo. ¿No? Cuando saludes a tu mamá, dile así. Hola, pariente por consanguinidad. Línea recta, primer grado. ¿No? Porque tu mamá es tu primera generación. Tu abuelo sería la segunda generación. A un bisabuelo le vas a decir pariente por consanguinidad, línea recta, tercer grado. ¿Ves? Mira, qué difícil se pone la educación cívica, ¿no? Por ejemplo, hemos visto el matrimonio la otra vez y hemos visto que no se pueden casar los parientes en línea recta. O sea, no puede casarse, por ejemplo, el padre con su hija, el abuelo con su nieta, la bisabuela con su bisnieto. Está prohibido, es un matrimonio invalidado. Es un matrimonio nulo por naturaleza, ¿verdad? Bueno, eso se llama línea recta. Claro. Ahora mira la línea colateral. La línea colateral se produce entre aquellas personas, escúchame bien, entre aquellas personas que salen del mismo tronco. O sea, nos ponemos a pensar, si yo tengo un hermano o una hermana o varios hermanos, todos tenemos un ascendiente común, que son nuestros padres, ¿no? Inclusive a veces hablamos, por ejemplo, de que tenemos un medio hermano. ¿Han escuchado esa palabra o no? Medio hermano, ¿no? Porque solamente es hermano de madre o hermano de padre. Hay esas posibilidades que se pueden dar. Pero el término medio hermano no lo utilicen nunca, ¿ya? Simplemente es tu hermano, ¿ya? La palabra medio hermano, esto no es pollería, pues, para estarlo partiendo por ahí. Solamente es un hermano paterno o materno, ¿ya? Los hermanos son parientes colaterales en segundo grado. Por lo tanto, a ver, Giancarlo Dávila, prende tu micro. Oh, profe. ¿Cómo saludarías a tu hermano de ahora en adelante, usando la teoría del parentesco? Le dirías, hola, parentesco consanguíneo, segundo grado. Línea colateral, segundo grado. ¿A quién has saludado? A tu hermano, ¿no? Mira qué difícil se hace el derecho, ¿no? Pero así es, ¿no? Porque las leyes son así, definen líneas, definen grados permanentes. ¿Quiénes serán parientes en tercer grado? Los tíos y los sobrinos, ¿verdad? ¿Quiénes serán parientes en cuarto grado? Los primos. Hasta ahí nomás llega el parentesco colateral. No hay quinto grado, no hay sexto grado. Existe, claro, por descendencia, ¿no? Por digamos, conexión. Pero para el reconocimiento legal, el derecho peruano solamente admite hablar de parentesco hasta el cuarto grado, ¿no? Cuarto grado en la línea colateral y también cuarto grado en la línea recta, ¿correcto? Bueno, vamos ahora al parentesco por afinidad, ¿ya? El parentesco por afinidad. El parentesco por afinidad es aquel que lo produce el matrimonio entre un cónyuge y los parientes consanguíneos del otro cónyuge. La palabrita cónyuge hasta hace 25 años se pronunciaba como cónyuge, ¿no? Por eso lo hemos escrito así, pero le puedes quitar también la U y al final queda cónyuge, ¿no? Que
lo que la Real Academia hoy define, ¿no? Pero lo hemos puesto así por una cuestión tradicional, ¿ya? El parentesco por afinidad, repito, lo produce el matrimonio. A ver, Román, habla. Román, una pregunta. Si hablo de matrimonio, ¿a qué matrimonio me estoy refiriendo? La unión de dos personas, profe. Ya, pero el matrimonio que en el Perú funciona es el matrimonio civil, ¿verdad? El religioso no es considerado matrimonio porque solo es un sacramento. Nuestro curso no se llama religión, se llama derecho, se llama educación civil, ¿ya? Hay que tomar en cuenta ese aspecto, ¿ya? Entonces, si tú te casas, obviamente, vas a tener parientes por afinidad. ¿Quiénes son parientes por afinidad contigo? Toda la familia de tu cónyuge, ¿no? Por ejemplo, a los padres de mi cónyuge, yo le voy a decir suegros, ¿no? Otra cosita. Hay una palabra que, bueno, se usa de manera consuetudinaria, de manera costumbrista. De repente ustedes alguna vez se lo han escuchado a sus tíos, a sus abuelos, a sus papás. Hablan de hijo político, ¿no? Dicen, este es mi hijo político, este es mi padre político. Eso no existe, ¿ya? Esa palabra hijo político, padre político, no está definida en el Código Civil, sino que la gente, por costumbre, o sea, por antonomasia, básicamente, utiliza esos términos para denotar que, si bien es cierto la suegra, yo le digo madre política, en realidad es la madre de mi cónyuge, ¿no? Ese parentesco se llama en línea recta. Si es una mujer la que se ha casado, pasa a ser la nuera. Si es el hombre, se llama el yerno, ¿no? Y también sería pariente por afinidad, en línea recta, el hijo del cónyuge, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, me caso con una señora que ya tiene un hijo, pero que no es mi hijo, no soy el padre biológico de él, sino lo ha tenido de su anterior compromiso, ese hijo, evidentemente, viene a ser para mí mi pariente por afinidad. A ver, el vulgo, o sea, lo costumbrista, lo tradicional, ¿no es cierto? ¿Cómo le llama cuando tú tienes, digamos, un matrimonio y la persona con la que te has casado ya tiene un hijo anteriormente? ¿Cómo le decimos normalmente a ese tipo de hijos? Le decimos hijastro, ¿no? Hijastro, y yo voy a ser el padrastro. Y va a tener su madrastra, ¿no? Y de repente por ahí también su abuelastro. Y de repente su primastro. O sea que, ¿no? ¿Te das cuenta? La gente puede crear términos, pero que en la práctica no funciona. En la práctica no existe, ¿ya? Solamente se le llama el pariente por afinidad en línea recta. Y en línea colateral sería el cónyuge con los hermanos, o sea, con mis cuñados, ¿no? Que son los hermanos del otro cónyuge. Si mi cónyuge tiene un tío, también va a ser mi tío, pero por afinidad. Si mi cónyuge tiene sus primos, van a ser mis primos por afinidad. Si mi cónyuge tiene sobrinos, serán mis sobrinos por afinidad. O sea, la familia ya no va a ser tan nuclear. La familia se empieza a ampliar conceptualmente, ¿verdad? Todo quien lo produce, el matrimonio. Profesor, ¿y si la pareja no está casada y solamente convive, pero procrean hijos y hay relación o conexión familiar? Evidentemente no se considera parentesco por afinidad. Necesariamente se tiene que producir el matrimonio para que funcione la figura del parentesco, ¿ya? Y en tercer lugar viene el llamado parentesco civil. ¿Qué es el parentesco civil? Es el tercer parentesco en importancia porque hemos dicho que no pasan de 100 las personas adoptadas en el Perú cada año, que se va a producir entre el adoptado con el adoptante y su familia consanguínea. Voy a repetir. Si yo adopto a una persona, esa persona viene a ser mi hijo civil, es mi hijo adoptado, ¿no? Inclusive, ahora vamos a dar algunos datos. Si tú quieres adoptar, no hay necesidad de estar casado, ¿ya? Hasta hace unos 36 años sí pedía que la persona que adopte debería estar casado, pero hoy no. Pueden adoptar los convivientes, inclusive una persona que sea soltera puede adoptar, aunque los requisitos se hacen un poco más distanciados, más complicados. Y es más, hay un organismo del Estado, es un ministerio que se llama el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es el encargado de evaluar, ¿no es cierto?, las solicitudes que presentan miles
de personas que en este país quieren adoptar y que evidentemente las solicitudes se evalúan en función al dinero que ganan, ¿no? En función, por ejemplo, a su estabilidad emocional, ¿no? En función a la honestidad que tienen, a la edad también que tienen. A ver, Romero, Danilo Romero, prende tu micro. Sí, profesor, buenos días. Buenos días, hijo, muy bien. A ver, te hago una pregunta. ¿Qué edad mínimo debe tener la persona que adopta? 25 años. Muy bien, maestro, 25 años. Ya, ¿y la edad máxima? Máximo es... Porque imagínate que una persona tenga 70 años y quiera adoptar un niño de un Es año, de ¿no? 52 años, 52. 52, muy bien. No le van a permitir adoptar más allá de los 52 años, porque se toma en cuenta siempre el interés del menor, ¿no? O sea, no es lo mismo pues adoptar a un niño de un año que a un niño de 12 o 13 años, ¿no? Entonces, hay una diferencia evolutiva, hay un desarrollo humano también diferente. Ya, muy bien, hijo, gracias. El parentesco civil, entonces, también genera una palabrita que es media técnica, le llaman parentesco putativo, ¿ya? Pero es un término que también se utiliza en el Código Civil. Así que ya sabemos, hay tres formas de parentesco: la consanguinidad, la afinidad y el civil, ¿ya? Bueno, vamos ahora a plantear ya el tema de nosotros el día de hoy, ¿ya? Por favor, esto es muy importante, ¿ya? Y vamos a tratar de hacer la máxima cantidad de preguntas, ¿ya? Primero yo voy a llamar al alumno, prende su micro y nos enlazamos, ¿ya? Y cuando dejemos de compartir pantalla, ahí ya es con una nota oficial. ¿Estamos? Bueno, ¿qué cosa viene a ser la patria potestad? A ver, la patria potestad, ¿por qué se llama patria en primer lugar? Bueno, el término patria viene de patrium, que significa suelo, significa poder, significa soberanía, ¿no? Significa lugar. Y potestad significa libertad. Potestad significa un derecho, ¿no? Un atributo que la persona puede tener. Entonces, la patria potestad evidentemente va a representar las libertades, ¿no? Vamos a llamar geográficas, las libertades, en este caso la geografía son los hijos, me dejo entender, que va a ser aplicada a nuestro derecho civil, ¿no? Entonces, vamos a definir la patria potestad. A ver, dice que representa, muchachitos ya saben que tienen que hacer su resumen mientras voy explicando, ¿ya? Por eso que resumimos el tema así en mapas conceptuales, en un cuadro sinóptico, para que ustedes puedan ya resumirlo. ¿Estamos? A ver, la patria potestad dice, es el conjunto de derechos y deberes, ¿ya? Que tienen los padres, ¿no es cierto?, para cuidar la persona y los bienes de los hijos matrimoniales o extramatrimoniales. Que quede bien claro, la patria potestad no solamente se aplica a los hijos matrimoniales, también a los extramatrimoniales. Voy a explicar las situaciones posibles. Por ejemplo, la mayoría de ustedes vive con sus dos padres. No digo todos, pero sí la gran mayoría. ¿Por qué? Porque son hijos matrimoniales, ¿no? Entonces, ¿quién ejerce la patria potestad? ¿Quién va a estar al cuidado de los hijos, ¿no? Y a cuidar su educación, a desarrollarlo como ser humano, a administrar sus cosas, sus bienes, su patrimonio que podría tener? Lo tienen que desarrollar ambos esposos. Tanto el padre como la madre ejercerán en lo normal, ¿no es cierto?, la patria potestad, porque tú le preguntas al niño, ¿con quién vives? Con mi mamá y mi papá. Eso significa que de por medio, ¿no?, está funcionando el hecho matrimonial. Ahora, ¿qué pasa? Y acá viene la pregunta, si ese matrimonio está en crisis, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, ha habido una causal de separación o de repente ya se divorciaron? Obviamente, si ya se divorciaron, ya la custodia, o sea, la tenencia de los hijos, ¿no?, quedarse con ellos, como se dice vulgarmente, ya lo va a decidir el juez, ¿no? Lo va a decidir el juez siempre tomando en cuenta el interés del menor. Para ponerles un ejemplo, supongamos, es un ejemplo, ¿eh?, que el marido fue adúltero, o sea, era mujeriego, el marido encima era mano larga, o sea, pegaba a su mujer, la maltrataba físicamente y aparte que le engañaba. Entonces, es obvio que si la mujer demanda el divorcio y el divorcio se va a sentenciar,
y hay hijos menores, los hijos menores deben confiarse a la madre. Es decir, el papá pegalón, el papá mujeriego, ya no va a tener consigo, ¿no? Ya no va a tener físicamente a sus hijos con quien vivir. Pero eso no implica que va a cesar la obligación alimentaria. Es más, la esposa o la ex esposa le va a hacer un juicio de alimentos, ¿no? Y es más, dependiendo de la evolución de ese juicio, el juez le puede dar un régimen de visitas, ¿no? Hay padres que se han separado, que se han divorciado, y los hijos evidentemente van a tener una visita programada para el papá, por ejemplo. Los padres van, no sé, pues el viernes a las 7 de la noche y el juez les ha dado permiso para que se queden con ellos el fin de, ¿no? O sea, el fin de semana. Sábado y domingo se quedan con los hijos, ya el domingo en la noche los devuelven a, digamos, al hogar, ¿no? Donde normalmente vive con su madre. Entonces, eso sería un mecanismo cuando los hijos matrimoniales, digamos, son sometidos a una custodia, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿y qué pasa si los hijos son extramatrimoniales, ¿no? O sea, ¿qué pasa si los hijos han sido concebidos fuera del matrimonio? Ahí la figura obviamente va a cambiar. Va a cambiar porque obviamente los padres no viven juntos, ¿no? Generalmente eso ocurre cuando en el matrimonio ha habido una infidelidad y hay un hijo extramatrimonial. O de repente no se casaron, es una pareja de enamorados. Hay casos que se dan, por ejemplo, que la pareja es muy joven, son simplemente enamorados, han tenido relaciones y ella sale embarazada y al final tiene al hijo, ¿no? Pero evidentemente su enamorado se lo desconoce, es más, termina la relación porque ella tuvo el hijo, entonces no lo quiere reconocer. Y evidentemente la madre, que es la que lo reconoce, que es la progenitora que lo reconoce, va a quedarse con la custodia. No me confundas la tenencia o la custodia con lo que es la obligación económica, ¿no? Yo no puedo vivir con mis hijos, pero sin embargo estoy obligado a darles un sostenimiento. Y si, por ejemplo, por ahí a un juicio para tener, digamos, un régimen de visitas, eso puede funcionar, ¿no? Dependiendo, evidentemente, de la situación que los jueces van a observar. Pero escuchen bien, muchachitos, el juez siempre va a tomar decisión en función al interés del menor. Hay casos, por ejemplo, en que, un caso, ¿no? La hija tiene 12 años, ¿no? Obviamente el juez se la confía a la madre. Pero ¿qué pasa? Que la madre, por ejemplo, desconoce a la hija en su relación educativa, en su relación como madre, ¿no? La madre empieza a hacer una vida, digamos, distinta a lo tradicional y descuida la formación de la hija. Es ahí cuando el propio padre puede reclamar a un juez de menores para que cambie la tenencia de la hija, ¿no? Y evidentemente, bajo las pruebas que se presenten, el juez en una audiencia puede sentenciar que la hija pase a la custodia del padre. No interesa si es el papá o la mamá. Lo que interesa es el beneficio, el bienestar del menor. Siempre ese punto es determinante cuando se habla de la patria potestad, ¿ya? Bueno, vamos a ver las características, ¿ya? Primero, la patria potestad no solamente es un deber, o sea, no solamente es una obligación, también es un derecho, ¿no? Es un derecho y un deber de los padres, de ambos, ¿no? No solamente de uno. Además es un derecho personalístico, o sea, es un derecho que solamente corresponde a los padres. Hace un instante el alumno Román, creo que fue, me hablaba del pupilo, del tutor, no, eso no es patria potestad. Ese régimen se llama la tutela, es un régimen que reemplaza, ¿no? Ese régimen suplente, me dejo entender, es muy diferente a la patria potestad. En tercer lugar, la patria potestad dice es de orden público. ¿Qué significa que la patria potestad sea de orden público? Que obviamente si hay problemas procesales, si hay problemas alimentarios, si hay problemas de agresión, si hay problemas de mendicidad, si hay problemas en general que vinculen a los hijos y a los padres, ¿no? Evidentemente el derecho peruano, la justicia peruana lo va a resolver, porque es conocido públicamente, ¿no? Por eso se habla de orden público. Además, la patria potestad es intransmisible, o sea, significa que tú no se la puedes confiar a una tercera persona. Yo no le voy a decir a mi hermano, hazte cargo de mis hijos, y tú vas a ejercer la patria potestad, no. Si él lo hace, no sería patria potestad, se llamaría tutela, ¿ya? Hay que diferenciar eso. Estamos hablando de que la patria potestad
no se puede, digamos, transmitir, no se puede transferir o, digamos, traspasar a otra persona, ¿no? Solamente lo ejercen los padres. Además, la patria potestad es unipersonal y también debe ser indivisible, ¿no? Es indivisible por lo mismo que hemos mencionado, pues no se puede transferir a otra persona. Y además es temporal. La patria potestad no es para toda la vida, porque la patria potestad solamente funciona mientras los hijos sean menores de edad. Señores, a los 18 años la patria potestad se termina. Por lo tanto, la edad en que dura la patria potestad son 18 años, ¿no? Justamente ahí tenemos al lado derecho las razones en que se acaba la patria potestad. Bueno, primero por la muerte de los padres o del hijo. Claro, pues si muere el hijo, ya no hay a quien cuidar, y a quien mantener, y a quien administrar sus bienes. Si mueren los padres, ya no habría quien haga la patria potestad. Entonces, obviamente la causal natural era más importante para que se acabe la patria potestad, ¿no? Hay el caso, por ejemplo, bien difícil, el otro día en un programa de televisión, pasaron el caso de dos hermanos, uno de 12 y el otro de 9. El papá policía murió por el COVID y la madre enfermera también falleció por el COVID. Entonces los padres han fallecido. En ese caso, pues evidentemente se acabó la patria potestad. ¿Qué va a pasar, por ejemplo? A ver, alguien de ustedes que prenda su micro y me diga, ¿qué va a pasar en esa situación, por ejemplo? ¿No? ¿Qué pasa si ambos padres han fallecido? La tutela. A ver, Álvaro, solamente Álvaro, por favor. ¿Ya? ¿Qué va a pasar Por con la esos tutela, muchachos? profesor. ¿Quién va a velar Albergue. por ellos? La ley, ¿a quién le va a dar la custodia, no? El albergue, profe. Sí. Anato, profesor. A ver, claro, pero en ese caso, por ejemplo, ya no va a ser patria potestad. ¿Cómo se llamaría ese régimen? Tutela. La tutela, muy bien. En este caso, la tutela más próxima sería a los abuelos, ¿no? Si los niños tienen abuelos vivos, obviamente ellos son los que van a ejercer no la patria potestad, sino la tutela. ¿Ya? Porque acuérdate que la patria potestad es personal, solamente los padres nada más, ¿ya? También se acaba cuando el hijo cumple 18 años, ¿ya? O sea, a los 18 años tú ya te conviertes en un ciudadano y por lo tanto ya no se puede seguir ejerciendo la patria potestad. Y también cuando cesa, o sea, cuando termina la incapacidad del hijo. Profesor, no entiendo, ¿cómo es eso que el hijo ya no es incapaz y es menor de edad? Se supone que los menores de edad tienen una incapacidad civil, ¿no? Es que la incapacidad termina por dos razones. Primero, cuando el menor se casa, ¿ya? O sea, si el menor de edad contrae matrimonio, me dejo entender, automáticamente se acaba la patria potestad. Por ejemplo, si yo tengo una hija de 17 años y se casa, automáticamente ya no hay la obligación de darle un sostenimiento, porque ella va a ingresar a un régimen que se llama sociedades gananciales, va a entrar a un régimen patrimonial, y evidentemente ahí los padres no pueden, digamos, administrar bienes porque ella ya tiene una sociedad conyugal con el marido, ¿no? Esa es una de las razones. Y también la patria potestad se acaba cuando el menor, siendo obviamente de 16 a 18 años, saca un título oficial. ¿Qué significa un título oficial? O sea, que estudie una carrera así corta, ¿no? Estudia así una carrera para que lo capacite para el trabajo y con eso ya puede independizarse. Por ejemplo, hay jóvenes que han hecho esto. Yo conozco el caso de un muchacho que terminó su secundaria a los 16 años, ¿no? Y no quiso ir a la universidad. Se metió a estudiar este oficio de barman, eso que hacen tragos, ¿no? Y lo estudió en 6 meses. Y a los 17 años entró a trabajar a un restaurante, a una discoteca, y ya tiene su salario. O sea, ya el joven, a pesar de que todavía es menor de edad, ya se ha independizado. Cuando eso ocurre, evidentemente ya los padres no tienen la obligación ni el derecho de cuidar su persona. Él mismo se puede valer, ¿no? Porque acuérdate que los padres no solamente tienen la obligación de alimento, también tienen la obligación de formar, ¿no? O sea, educar a sus hijos adecuadamente. Eso ya cesa o termina por la incapacidad del hijo, ¿ya? Pero ahora viene la pregunta que sé ustedes van a realizarme.
Profesor, yo tengo 12 años, profe, yo tengo 13 años, o sea, me quedan 5 o 6 años, ¿no? Para que mis padres me den un sostenimiento. Bueno, es evidente, según la ley, a los 18 años ya tus padres no están obligados. Pero, cuidado, ¿ah? El Código Civil dice así, bien clarito. La patria potestad se acaba a los 18 años, pero no la obligación alimentaria. La obligación alimentaria continúa en 2 casos, ¿ya? Primero, cuando, por ejemplo, el hijo, me dejo entender, está siguiendo con éxito una carrera u oficio. Bueno, eso dice el Código Civil, pero el Código Civil tiene un error. No dice qué significa éxito, ¿no? Bueno, nosotros entendemos que el éxito significa que ese menor está estudiando una carrera, pero evidentemente las notas que saca, ¿no? O la evaluación por la cual está siendo, digamos, sostenido por sus padres es positiva, ¿no? O sea, imagínate que el muchacho tiene 20 años y está estudiando, pues, no sé, Derecho, ¿no? En la universidad, y encima es una universidad privada. Mientras el hijo saque buenas notas, o sea, hay un éxito, entre comillas, evidentemente los padres están en la obligación de darle un sostenimiento. Es más, se dan casos de muchachos que hacen un juicio de alimento a sus padres siendo ya jóvenes de 21, 23, 25 años, ¿ya? El código dice que los padres están obligados a sostener a sus hijos hasta que tengan 28 años, ¿ya? Hasta los 28 años viene la obligación de alimentos, ¿ya? O sea, te quedan 10 años más todavía siendo, porque se supone que a los 28 años el joven debe estar terminando su carrera, lo cual también es relativo, ¿eh? Porque hay muchos jóvenes que la carrera la terminan a más de 30 años, ¿no? Y la otra razón por la cual los padres están en la obligación de sostener a sus hijos cuando son adultos es cuando ellos tienen una incapacidad, digamos, muy, muy fuerte para ejercer, pues, ¿no? Hay un daño físico irreparable, hay un daño, digamos, de insanidad mental, ¿no? Es un joven, por ejemplo, que tiene, pues, paranoia, es un joven esquizoide, ¿no? O tiene, pues, un derrame cerebral, ¿no? Y hay casos que se han dado, ¿eh? Un joven de la Universidad Católica a los 25 años sufrió un accidente de tránsito y quedó en estado vegetal. Obviamente los padres lo tienen que dar sostenimiento. Ahí sí no hay edad máxima, ahí no se puede decir que hasta los 28 nomás te voy a dar sostenimiento, no es así, ¿ya? 28 años es cuando la persona está bien físicamente, pero está sometida pues a una, digamos, a un estudio, ¿no? Que según el código debe tener éxito, ¿ya? No olvidar eso, por favor. A ver, la patria potestad también se puede suspender, ¿no? ¿Qué significa suspender? O sea, en este caso se podría decir cuando es una suspensión tradicional originada en una causa civil, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué te podría decir? Cuando hay una sentencia, ¿no? Una sentencia, digamos, a una pena de cárcel, ¿no? O de repente cuando hay un abandono permanente hacia el menor. Ahí obviamente se va a suspender la patria potestad, ¿no es cierto? También se puede suspender cuando se comprueba, por ejemplo, que hay indicios de que no se está desarrollando adecuadamente esa patria potestad. Por ejemplo, los hijos son maltratados, ¿no? Son maltratados físicamente, o de repente hay un daño moral, ¿no? O de repente hay una situación de corrupción a los hijos, ¿no? Les dan ejemplos corruptos, ¿no? Les dan malos consejos, o de repente también se puede producir, pues, el caso de explotación infantil, ¿no? Hay algunos padres que a sus hijos los alquilan para que pidan limosna, ¿no? Entonces, los utilizan como elementos para... A veces vemos personas que llevan a sus niños de 5 años todo el día ahí parados en la esquina pidiendo dinero o vendiendo caramelos, ¿no? Y eso evidentemente es un caso que si en el Perú realmente tuviésemos una ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables realmente productiva, podría terminar, porque esos niños están siendo sometidos a una explotación. ¿Un niño o un menor de edad puede tener un trabajo? La respuesta es sí, pero necesita para ejercer ese empleo un permiso, entre comillas, de sus padres, ¿no? Todo depende, evidentemente, pues, de una razón. A ver, dime, Zenón,
Una consulta. Dime. Cuando el hijo termina su carrera de Ya. universidad, ¿cómo se hace para poder suspender la alimentación? Simplemente el elemento contundente es la edad que tiene, pues, ¿no? O sea, imagínate que el hijo tenga 35 años, ¿no? O ya, para no exagerar, tenga 29, ya un año más, y le haga un juicio a su padre para que le siga pagando la universidad. Evidentemente ya no procede, porque supuestamente, por eso muchos dicen que el código debería cambiar, ¿no? Debería decir, los padres están obligados a sostener a sus hijos que están estudiando una carrera hasta que la terminen, ¿no? Obvio, ¿no? Pero normalmente el parámetro son los 28 años, ¿ya? Muy bien. Más bien, Román, cuando hagas una pregunta, ¿ya? Cuando hagas una pregunta, investígala tú mismo, ¿ya? O sea, no hagas que te pregunten por ti, ¿estamos? Trata tú de preguntar por las dudas que puedas tener. Bueno, ¿cuáles son los deberes y derechos que genera la patria potestad? O sea, ¿cuáles son esas obligaciones, ¿no? Y esas libertades que va a generar la patria potestad. A ver, en primer lugar, ahí tenemos una de las más importantes, ¿no? Dar sostenimiento y educación a los hijos. Cuando se habla de sostenimiento se refiere a los alimentos, ¿no? Pero el alimento no solamente es el Richie Ray, el bitute, la comida, no. El alimento también es la educación, ¿no? Alimento también es la vivienda. Alimento también es la salud. Alimento también es el vestido. O sea, para hablar en términos económicos, alimento significa la canasta familiar, ¿no? La canasta de consumo, que evidentemente a la hora que se fijan esas pensiones, los jueces toman en cuenta algunos parámetros, ¿no? Por ejemplo, una pensión de alimentos para un niño de 2 años no es la misma que para un joven de, digamos, pues 17 años, ¿no? O de repente para un joven de 22 años. ¿Por qué? Porque es evidente que la estructura del gasto familiar es distinta para desarrollar, pues, la propia aplicación de su forma de vida, ¿ya? Los jueces toman en cuenta ese aspecto, ¿ah? Por ejemplo, si a un niño de 2 años se le pone una pensión de 500 soles mensuales y a un joven que está en la universidad que cuesta 3.000 soles no le vas a dar 500. O sea, dependerá también del nivel de vida que se tenga, ¿no? Es muy importante eso. Y cuando se dice la educación, ¿verdad? También se habla del proceso educativo. Hay muchos de ustedes que por la edad que tienen, ¿no? Están ahorita al lado de sus padres, ¿no? Es más, estoy viendo que muchos de ustedes, ¿no? Ya que tengo cámaras escondidas, están al lado de sus padres. Y está muy bien, porque los padres también al escuchar mi clase, ¿no? Pueden decirle a su hijo, hazle esta pregunta, y no hay ningún problema. Yo estoy abierto a todas las preguntas que ustedes pueden hacer. Y eso es positivo, ¿por qué? Porque los padres están con sus hijos, ¿no? Orientándoles en el proceso educativo. El proceso educativo no solamente significa llenarlo de conceptos, de diapositivas, no. También significa enseñar los instrumentos valorativos, ¿no? O sea, ustedes tienen una formación en valores, en solidaridad, en honestidad. ¿Por qué? Porque sus padres se lo han enseñado, ¿no? Ese es un proceso que evidentemente también se va a considerar. También dice aprovechar de los servicios de sus hijos. Profe, ¿cómo es eso que los hijos no van a dar servicios a los padres? No, pues es que a veces hay algunos niños, ¿no? Algunos adolescentes que tienen algunas virtudes, ¿no es cierto?, económicas, obtienen algunos ingresos, ¿verdad? Y eso al final también, ese dinero, esos recursos tienen que ser administrados por los padres, ¿no? Es como que, por ejemplo, a ver, hay un niño de 12 años que ya está cantando en una orquesta, ¿no? Y evidentemente para trabajar necesita el permiso de sus padres. Y ese niño, por ejemplo, tiene pues un honorario, le pagan un dinero. Ese dinero no lo puede manejar el hijo, lo tienen que manejar los padres. Pero evidentemente no para provecho de ellos, sino para administrar el gasto que los hijos deben realizar. Imagínate un niño de 12 años, le da 10.000 soles, pues al día siguiente ya se quedó sin luz su computadora, ¿no? Porque es evidente que el desarrollo va a depender mucho de la vinculación que se da con los servicios a los menores, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan de ese conjunto de cumbia, se llama Corazón Serrano, es un grupo muy conocido.
hace 6 años hubo un problema legal con algunas cantantes. Había una cantante que en ese tiempo tenía 15 años, ¿no? Y el Ministerio de Trabajo, cuando hizo una, digamos, ¿no? Un operativo, entre comillas, ¿no? De suspensión laboral, determinó que esa niña, por ejemplo, no estaba estudiando, ¿no? Le preguntaron, ¿y dónde vive? Le decía, en el ómnibus, ¿no? O sea, porque ahí el ómnibus lo llevaba a todos los lugares. ¿Y dónde estudias? Ah, estudio, tengo este libro, ahí tengo todos los cursos. O sea, había un problema de formación. Y el dueño de la orquesta fue notificado para que ella pueda seguir cantando, pero limitadamente, hasta una cierta hora. Le decía, solo puede cantar hasta las 9 de la noche, ¿no? Y los fines de semana únicamente hasta las 9 de la noche. Los demás días no podía cantar. Como no cumplió, porque normalmente cantan de madrugada, la orquesta fue multada, ¿no? Por eso que ahora todos las integrantes o los integrantes que contratan deben ser mayores de edad. Es todo un conjunto de normas que evidentemente permiten que no haya pues la explotación del trabajo infantil. Eso es muy importante, ¿ya? Otro deber y derecho es tener a los hijos en su compañía, ¿no? O sea, tenerlos juntos, obviamente, vivir con ellos. Y también, como dijimos, administrar sus bienes, ¿no? Esos son los principios en que está basada la patria potestad en nuestro país, ¿ya? A ver, entonces vamos a pasar a dejar de compartir nuestra pantallita para hacer algunas preguntas, ¿ya? Y ver más o menos en qué medida se ha captado el tema, ¿ya? A ver, Estrella Vázquez. Estrella Vázquez. No es una duda. Sí, profesor. ¿Te encuentras, hija? Muy bien. Sí, profesor. A ver, Estrella Vázquez. Una pregunta. Con todo lo que hemos hablado, dame un caso, a ver, en que la patria potestad se acaba. Cuando fallece el apoderado. Ya, pero, o sea, lo que te estoy preguntando es en qué momento se acaba. O sea, por ejemplo, se acaba con la muerte de los padres, ¿no es cierto? Y a otra razón, ¿cuál podría ser? En la... En cumplimiento de 18 años. Claro, cuando cumple 18 años. Ahora, una pregunta. Después de los 18 años, ¿los padres están en la obligación de seguir sosteniendo a los hijos? Depende de ellos, puede ser. Probablemente no. Claro, ya no hay obligación, pero existen dos excepciones, ¿no? Ya, muy bien. A ver, Romero, Jeremy. Por lo menos que le tenga amor mutuo, profesor. Claro, claro. Ya es una cuestión ya que no entra en lo legal, sino en lo participativo, ¿no? A ver, Jeremy, Romero. Sí, profesor. ¿Ya? A ver, una pregunta. ¿En qué casos se permite, ¿no? Dar un sostén, digamos, económico, un sostenimiento monetario, ¿no? Darle alimentos a los hijos mayores de edad. ¿En qué casos? Y cuando están en la universidad y sus notas también. Ya, no necesariamente en la universidad, ¿no? Tú puedes estudiar en un instituto técnico, ¿no? Puedes estudiar soldadura eléctrica, ¿no? En una academia, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Lo importante es que lo hagas con... Miguel, hoy día no son 3. Dime, Franco. Dime. A ver. Está bien, hijo, está bien. A ver, Bustamante Álvaro. Profe. Buenos días, Buenos días. profesor. Buenos días. Buenos días, siempre hay que saludar, papá, ¿ya? Hoy estoy viendo cómo la patria potestad tiene efectos, ¿ya? A ver, una pregunta, campeón. ¿Hasta qué edad es obligación los alimentos? Hasta los 18 años. Muy bien, y después de los 18, ¿hasta qué edad? Hasta los 20. 20, no hay número 20. 26. 26, he dicho. Profesor, yo. A ver, Román. papá. Hasta los 28 años. 28.
Ya, pero también, y si el hijo, por ejemplo, tiene una discapacidad permanente, no hay edad no hay para límite poder ahí, ¿no terminar es cierto? el- Claro. No hay límite, no hay Ocurren a límite ahí. veces esas situaciones, ¿ya? A ver, entonces vamos a ver ahora la parte práctica, ¿ya? Vamos a entrar a la parte más interesante, que es nuestro compartir a la parte práctica, ¿ya? A ver, ahí tenemos la práctica, es, a los que tienen su libro en físico, es la página 161, ¿ya? Correcto, es la página 161. Muy bien. Profesor, A ver, dime, Marilia. una pregunta y buenos días. ¿A qué se refiere cuando dijo que una persona tenía con esquizoide? ¿A qué se refiere con esquizoide? No te escuché muy bien. ¿Con qué? Con esquizoide, eso es lo que usted dijo, Ah, ya, el esquizoide, esquizoide es la esquizoide. persona que tiene una alteración mental muy grave, ¿no? O sea, el esquizoide es la persona que tiene una bipolaridad extrema. O sea, está muy bien y en algún momento es agresivo, ¿no? Es destructor, es muy intenso en sus acciones, ¿no? ¿Te acuerdas, por ejemplo, de ese señor que subió un ómnibus y le echó gasolina a la chica que él pretendía? La quemó y finalmente la chica murió. Cuando se le hizo el análisis psiquiátrico de este joven, ¿no? Era esquizoide. O sea, una persona así, imagínate, subir a un ómnibus, como no te da compañía a la chica, como se dice vulgarmente, no te da bola, la quemo, pues, ¿no? Para darle una lección. Pero al final la estás matando. No eres consciente de los actos que realizas, ¿ya? Esa persona se llama Ah, esquizoide. ya. ¿Ya? Gracias, profesor. De nada. Y ahora sí, a ver, patria potestad, empezamos. Dice ahí la pregunta número 1. Vamos a ir completando, ¿ya? A ver, en esta partecita debes poner la patria potestad, ¿ya? Espacio en blanco. Es el deber y derecho que tienen los padres sobre la persona. O sea, cuando se dice persona no es el cuerpo, sino su desarrollo emotivo, ¿ya? Su desarrollo integral. Sobre la persona y bienes de sus hijos menores de edad, ¿ya? Es hasta los 18 años. Replay, a ver nuevamente, la patria potestad es el deber y derecho que tienen los padres sobre la persona, hemos dicho, y los bienes, si es que tienen bienes, ¿no? Ingresos, propiedades, de sus hijos menores de edad, de 18 años, ¿ya? A ver, vamos a la pregunta número 2. La número 2 dice, a ver, la patria potestad se puede suspender o limitar, ¿ya? Limitar significa que se restringe, ¿no? Se reduce. A ver, por causas establecidas en la ley, ¿ya? Bueno, ahí hay una repetición, ¿no? El mismo párrafo se repite, o sea que acá también debe decir ley, ¿ya? Por causas establecidas en la ley, pero se mantiene la obligación de los padres de alimentar, ¿ya? Por ejemplo, si el papá es agresivo en la casa, digamos, comete sevicia, ¿no? Comete atentado contra la vida de la mamá, y obviamente el juez determina que no pueden vivir juntos, eso no significa que deja la obligación alimentaria. ¿Está bien? Repito, la patria potestad se puede suspender o limitar por causas establecidas en la ley, pero se mantiene la obligación de los padres de alimentar, ¿ya? O sea, pasar una demanda de alimentos. A ver, ¿alguien sabe? A ver, prende su micro la respuesta a esta interrogante que voy a plantear. Yo. A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, a ver, la clásica, ¿no? Si la mamá le ha hecho al padre un juicio de alimentos, ¿ya? Una sentencia de alimentos donde está la cantidad que debe pasarle mensualmente para que sus hijos puedan vivir tranquilamente o moderadamente. ¿Qué pasa si no cumple con esa pensión? Se va a la cárcel. Puede ir a la cárcel, puede ir a la cárcel. No puede ir, se va para la banda. Se va, ¿no? por eso, profe. O sea, se va a No se prisión, rompan. ¿no es cierto? Claro. A ver, Se va a la cárcel. obviamente la sentencia está definida y el juez, o mejor dicho, la ley propiamente,
le va a dar un plazo de 6 cuotas, ¿ya? O sea, de 6 meses, porque normalmente la pensión es mensual. En algunos casos la pensión es semestral, se da por una cantidad fija cada medio año, pero en el Perú normalmente es por mes. O sea, por ejemplo, si en el año 2021, a partir de enero, tengo que pasar una pensión a mis hijos y no cumplo durante 6 meses, entonces, en forma inmediata, el juez va a dictar una prisión preventiva, ¿ya? Prisión efectiva no, o sea, te manda a un penal, pero por si acaso. Si tú reparas la deuda, o sea, pagas lo que debes en esos 6 meses, inmediatamente sales en libertad, ¿ya? Pero si no cumples con la caución, con el pago de la deuda, automáticamente el fiscal entra en acción y va a pedir una sanción ya de prisión efectiva, ¿no? Tú sabes que la prisión efectiva significa que ya te quedas en la cárcel por el tiempo que el juez ha determinado, ¿no? Bueno, ¿cuántos años se da a una persona que no cumple con la obligación alimentaria? El Código Penal establece una sanción de 3 años, ¿ya? Pero 3 años sin beneficios penitenciarios. O sea, nada que 2 por 1, que a los 6 meses pago mi deuda, ya bacán, salgo libre. No, no es así, ¿ya? Porque evidentemente está de por medio el bienestar del menor. Y en el bienestar del menor la ley incide bastante, ¿no? Le da mucha protección al menor, porque al final todo eso está basado en la propia Constitución, ¿ya? Así que ya saben, no olviden eso, ¿eh? La máxima pena son 3 años. Muchos dicen debería ser más. Es que no puede ser demasiado tiempo porque, imagínate, mientras está en prisión, no genera ingresos, ¿no? Si es que es una persona, por ejemplo, que es un trabajador de tipo, pues, dependiente, ¿no? Pero ya con 3 años, evidentemente, ya sufrió la lección. A la hora de salir, pues, ya va a tener que cumplir, porque si es reincidente, entonces la pena se duplica. Ya no va a estar 3 años, sino 6. Y la cárcel, evidentemente, no es tan bonita, ¿no? Bueno, a ver, la pregunta número 3 queda para ustedes, ¿ya? Para poder avanzar. La número 4 vamos a relacionar, ¿ya? Vamos a relacionar. A ver, dice ahí. Una pregunta, la número 4, la número 3 queda como tarea, Queda, ¿no, profe? no como tarea, queda para que tú puedas practicar. ¿Estamos? ¿Ya? A ver, si no, no vamos a terminar, pues tenemos una separata de 20 preguntas. Vamos a darle más importancia a las preguntas objetivas, ¿ya? Pero hay que relacionar ahí. A ver, la pregunta 4 dice relacionar columna con concepto. A ver, es la característica de la patria potestad por la cual dura hasta los 18 años. O sea, a los 18 años se acaba, ¿no? Eso se llama extinción, ¿ya? Extinción significa terminar algo, ¿ya? Se termina. Acá tienes que marcar A, la letra A, ¿ya? A ver, característica por la cual la patria potestad no se puede ceder a terceras personas. O sea, sería intransmisible, ¿ya? La opción B, no se puede transmitir, es personalísima, es individualizada. Muy bien. A ver, la C está fácil, ¿ah? ¿Quiénes tienen la exclusividad de ejercer la patria potestad? Los padres. Padres. Obviamente, los padres. ¿ya? ACBD, Los profesor. padres. Y cuando se dice el retiro definitivo de la patria potestad es porque está vulnerando la característica de ser temporal. Intransmitible. Acá la D cuadra con temporal, porque la patria potestad no es eterna, ¿no? Y evidentemente se tiene que terminar a los 18 años, ¿ya? A ver, esta pregunta está bonita. A ver, la 5. Ya ustedes ya la dominan, ya, no hay ningún problema. ¿Ya? Por si acaso, muchachos, última vez que hago valer este principio, ¿ya? Hay alumnos que están escuchando la clase, están en línea, y luego se salen de la sala y luego quieren volver, ¿ya? Primero, no los dejo volver, y segundo, les bajo 2 puntos a su promedio. O sea, si sacas 12, en realidad te jalo con 10. ¿Estamos? ¿Ya? Porque incomoda que quieras volver a clase. No es para ustedes lo que están ahorita escuchando, pero al final, como quien dice, distorsionan la clase, ¿ya? A ver, la pregunta 5 dice, ya, esa está fácil, ¿ah?
¿Cómo se llaman los hijos que nacieron o Matrimonial. fueron engendrados durante el matrimonio? Ya. Matrimonial. Matrimonial. Muy bien. Matrimonial, profe. Los hijos matrimoniales, ¿ya? A ver, la opción B. Son los hijos nacidos de padres que no se encuentran casados. Extramatrimonial. Claro, Extramatrimonial. extramatrimonial. Muy bien. ¿Cómo se llaman los hijos que Las son producto de un proceso de Adoptivos. Adoptivos. adoptivos, ¿no? Debe ser. Pero la última ya Adoptivos es la. también se la- llaman debe putativos, ¿no? Pues, Ya está. ¿Cómo se llama el derecho, la obligación y la responsabilidad de los padres en la formación y alimentación de sus hijos? Obviamente Paternidad se llama la responsable. paternidad responsable. Pero evidentemente eso es parte también de la patria potestad, ¿ya? A ver, vamos a la número 7, ¿ya? Para ganar tiempo, la número 7. La número 7 es verdadero o falso, ¿ya? Verdadero o falso. A ver, la primera dice, los padres en el ejercicio de la patria potestad tienen el derecho de representar a sus hijos. Claro, obviamente. Verdadero, profe. Claro, cuando tu papá viene al colegio, bueno, cuando era presencial, tu papá viene a averiguar, pues, cómo te va en el colegio, ¿no? ¿No es cierto? Viene a pagar la pensión, tiene ese derecho, ¿no? Ese derecho de, inclusive tiene el derecho de recogerte en el lugar en el cual tú te encuentras temporalmente, ¿no? Tú dices, papá, tengo una fiesta, muy bien, perfecto, ¿no? Te vas a la fiesta y tu papá tiene la obligación y el derecho de recogerte, así tengas 17 años, ¿no? Porque es parte también de los atributos que definen, ¿no? La llamada patria potestad, ¿ya? A ver, la 2 dice, la patria potestad en la actualidad es exclusiva del varón. Mira de acá. Falso. Que también puede ser para la mujer. Hombre y la mujer. varón, Hombre y mujer. Para los dos. Muchos creen que la patria potestad es la autoridad del padre, no, también es la autoridad de la madre. Y a veces son las madres las que mejor autoridad tienen, ¿no? A veces hay hijos que más respetan a la mamá que al papá, que tienen más temor, entre comillas, ¿no? Pero eso es parte, pues, de una cuestión ya consuetudinaria. La patria potestad, dice, tiene una duración de 20 años. No, pues, 18 años. Falso. La última dice, los antiguos romanos reconocieron la patria potestad al varón y la mujer. Eso es falso, pues. ¿Ustedes han estudiado historia? Falso. ¿Llevan historia universal? Sí, profe. Román, llevas historia universal, ¿no? Sí, profe. Sí. Ahí tienes un buen profesor, tienes al profesor Berrocal, ¿no? ¿Cierto? El profesor Alfredo Berrocal. Sí. Eso es en Historia de Perú, en Historia Universal. En Historia Universal tenemos el profesor Aguirre. Ya, muy bien. Aguirre también es un buen maestro. ¿No? Ahí, por ejemplo, él te va a explicar que los romanos eran una sociedad muy patriarcal, ¿no? Patriarcal significa que hay un patriarca. Cuando se dice, este es el patriarca, por ejemplo, el domingo fue el Día del Padre, ¿no? Y cuando a tu abuelito le cantaron, ¿no? Le tocaron el Happy Birthday, le cantaron una torta por ahí, decían, es el patriarca, ¿no? Siempre se habla de la figura paterna, de la figura del varón, ¿no? Los romanos, evidentemente, no tenían ese punto de vista, era una sociedad machista. Como los espartanos, ¿no? A ver, vamos a la pregunta 9, ya, porque ya estamos con el tiempo rapidito nomás, ¿ya? Algunas quedan para ustedes, ¿ah? A ver, la 9 dice, la patria potestad es el desarrollo y deber que tienen los padres sobre sus hijos menores de edad. O sea, tanto desarrollo significa verdadero, ¿no? Claro. La suspensión de la patria potestad es temporal, a diferencia de la extinción que es definitiva. Claro, porque se puede suspender por mucho tiempo. ¿No? Me voy preso 2 años, luego recupero mi libertad, puedo pedir al juez recuperar la patria potestad, no hay problema. La patria potestad se suspende por la muerte del padre, ¿no? Pues, Verdadero. Ahí es falso, ¿no? Más bien se acaba. Falso. ¿Ya? Cosco. Se acaba, Cosco, marca ahí, Gregory, ¿ya?
se acaba, no se suspende. ¿Ya? Y la última dice, cuando los padres no tienen la patria potestad de sus hijos, se les impone una multa. No, pues, ya no es tránsito de automóviles, ¿ya? No te van a multar por no tener la patria potestad, es absurdo. Lo que sí puede haber es una situación donde te van a despojar de la misma, ¿no? Eso sí es posible que pueda ocurrir, ¿ya? A ver, vamos a la pregunta, por acá debe estar la número 11. Ahí está. Pregunta número 11. A ver. Estas son preguntas objetivas, ¿ya? En la anterior página hay un cuadro que ya no es tarea, pero es para que ustedes investiguen y puedan completar el tema. Señores, estamos en unas clases remotas donde tenemos que trabajar profesores y alumnos, ¿ya? Vamos a la pregunta número 11. Dice ahí, es el deber y el derecho de cuidar de la persona y bienes de los hijos menores. Patria potestad. ¿No es cierto? Obviamente. La Patria patria potestad. potestad. A ver, pregunta número 12. Pregunta número 12. Dice ahí, la patria potestad es ejercida conjuntamente. Al decirte conjuntamente significa que hay dos personas. Los padres, por ambos padres. Bien. La clave sería esta, la B, ¿ya? Ambos padres son los que ejercen la patria potestad. ¿Está bien? A ver, dice, en caso de divorcio, la patria potestad es ejercida. Allá, ¿qué pasa si los padres ya se divorciaron? ¿Qué pasa Por el si los cónyuge padres que ya le no se quedan los hijos. por el cónyuge al que se confiaron los hijos, ¿no? Obviamente. O sea, Imagínate que el divorcio fue porque el esposo era toxicómano, o sea, consumía drogas alucinógenas, ¿no? El esposo consumía drogas y hasta las vendía. Obviamente el juez no le va a dar pues la patria potestad de los hijos menores pues en la vida, ¿no? Por eso el que ejerce la patria potestad, mejor dicho, la custodia, tiene que ver pues con situaciones de divorcio, ¿ya? A ver, la pregunta 14. La patria potestad de los hijos extramatrimoniales es ejercida por el padre que los ha reconocido, ¿ya? Es más, observen este caso, ¿ah? Hay situaciones, muchachos, Bustamante, una pregunta, ¿puedes apagar tu micro? Álvaro, ¿puedes apagar tu micro? Gracias. A ver, estábamos en la 14. Hemos dicho que cuando hay hijos extramatrimoniales, el gran problema es que a veces hay papás, ¿no? Hay varones que no quieren reconocer a sus hijos. Dicen, ese hijo no es mío y no lo voy a reconocer. Entonces, ¿qué hacen algunas señoras o algunas señoritas, ¿no? Hay madres muy jóvenes en el Perú. Lo que hacen es darle sus dos apellidos, ¿no? Y luego la señora o la señorita va a iniciar una demanda de paternidad. ¿Por qué le va a hacer un juicio de paternidad? Porque si la paternidad ha sido comprobada, va a tener derecho a iniciarle un proceso de alimentos, ¿no? Pero generalmente eso ocurre porque a veces hay padres que no reconocen a los hijos, pero tranquilamente tú le puedes dar tus dos apellidos, ¿no? Esa es una regla general. Y ya cuando el padre lo reconozca, simplemente le da su apellido paterno. Lo importante es que ese niño debe tener los dos apellidos, ¿no? Ya sea de su madre, ¿no? O el apellido paterno del padre y el paterno de la madre. Siempre hay esa posibilidad, ¿ya? A ver, pregunta 15. Es un deber y un derecho de los padres que ejercen la patria potestad. Dice, explotar a sus hijos, vender a sus hijos, ¿no? Pues este está de acá, ¿no es cierto? Corregir moderadamente a sus hijos. Ahora, cuando digo moderadamente, significa que no puede haber violencia, ¿no? Claro. No puede haber, digamos, agresiones, ¿no? Claro, porque si el padre corrige de manera violenta, el niño puede ser llevado a un médico legista para que sea examinado, ¿no? Y obviamente si hay lesiones graves son determinantes pues para que los jueces de menores decidan quitarle la custodia al padre, ¿no? Sobre todo hay muchos niños
a los 14 años, 15 años, que en diciembre se van de la casa porque repitieron el año escolar, ¿no? Y no quieren llegar a su casa porque saben que el papá pues les va a dar una paliza de aquellas, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ya es una función que debe cumplir el grupo psicológico, ¿no? El staff de psicólogos que hay en el Ministerio no de Educación, sino de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Ese Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es el que tiene relación justamente con lo que estamos hablando el día de hoy, ¿ya? Ya, la 16, si no la haces, no estás en saco libero, ¿sabes? La 16 que dice la 28 obligación años. de sostener a los 28 años, 28 28 años, ¿verdad? Más allá ya Sí. no se puede. La 17. El cónyuge 28 años, la. después de disuelto el matrimonio, está obligado a convertirse al cristianismo, realizar un inventario judicial. La C dice realizar una fiesta, regalar su riqueza, formar una familia. Obviamente, pues, si ha habido un divorcio, lo que tiene que hacer el cónyuge que ejerce la patria potestad es hacer un inventario judicial. O sea, hacer una especie de balance de las cosas que él ha comprado y que compró su ex pareja, ¿no? Con el fin de evitar que el menor de edad sea perjudicado, ¿ya? A ver, la pregunta 18, así que la clave sería la B, ¿ya? En la 18 dice, los hijos están obligados a... La respuesta A sería la C, responder ¿no? y... No, respetar, obedecer a los padres. respetar a los padres, tanto al padre como a la madre, ¿ya? Por si acaso. A ver, luego viene la pregunta 19. A ver, estamos por acá buscando la pregunta 19. Y luego la pregunta 20. Vamos a la pregunta 20, sí, que la pueden hacer la mayoría de ustedes. A ver, la pregunta 20. ¿Cuál sería la clave ahí? Ahí está, 19 y 20, la tenemos ahí. La pregunta 19 sostiene, ¿quién ejerce, dice ahí, a ver, la relación patria-potestad? A ver, déjame ubicarla. A ver, ya. Dice, en el Código de 1936, ¿ya? En el Código de 1936, ¿ya? ¿A quién se definía, obviamente, la relación paterno-filial? Creo que plantea la pregunta, ¿no? Ya, esa 19 y 20 va a quedar para ustedes como una especie de complemento, ¿ya? Estamos con la hora, así que, por favor, vamos a plantear una idea, ¿ya? Muchachos, la tarea, por favor, para el día, ¿qué día van a presentar la tarea? Miércoles. Los días Perdón, miércoles de 5 a las 5 a 12. De 5 5 a 9. de la tarde a 9 A de la 9 de la noche. noche. A las de 9 yo 5 empiezo a a corregir. 9. Si me vienen Miércoles de preguntas, 5 ¿ya? a 9. Eso no es aceptado, por favor, ¿ya? Ay, A ver, empezamos. Anoten ahí la tarea, por favor, ¿ya? A ver, van a averiguarme, ¿ya? Van a averiguarme 5 obligaciones que genere la patria potestad. Una tarea bien fácil. 5 obligaciones que genere la patria potestad. ¿Ya? Ya sabes, esa tarea la tienes que mandar el día miércoles de 5 a 9. ¿Ya, muchachos? ¿Genere qué, profesor? 5 obligaciones, he sido bien claro, que genere la patria potestad. Bueno, siendo la hora indicada, gracias por haber soportado esta hora y media. ¿Ya? Creo que han aprendido algo. ¿Ya? Creo que su mañana ha sido más feliz porque has aprendido cívica, ¿verdad? Has aprendido puntos importantes sobre los derechos que ustedes tienen y las obligaciones que tienen sus padres con ustedes, ¿no? Muy bien, muchachos. ¿Todo bien? ¿Nos despedimos entonces? ¿Ya? ¿Estamos? Hasta luego, jóvenes.
Chao, profe, Chao, cuídense. profesor, cuídese. Ya, hasta el Cuídese. día jueves. ¿ya? Cuídese, profe. Muy bien, muchas gracias. Chao, profe. Hasta luego.